Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos por aquí un día más, sintiendo esa energía vibrante que solo nuestra comunidad puede crear. Hoy nos adentraremos en un terreno que, si bien puede parecer íntimo, estoy convencido de que resonará en muchos de ustedes, porque tocamos la fibra de la experiencia humana, la vulnerabilidad, la autenticidad y el poder liberador de la verdad. Vamos a desentrañar una historia, la historia de Demet, una persona que tras una reunión especial con sus seres queridos, decidió que había llegado el momento de derribar muros y dejar que algunas cosas salieran a la luz. Sí, como lo escuchan. Secretos. De esos que se guardan bajo 7 llaves, de esos que te pesan en el alma, de esos que a veces te impiden ser completamente libre. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, quizás un té reconfortante o un café que despierte la mente y acompáñenme en este viaje porque hoy, Demet, decide aclararlo todo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de esta revelación, les recuerdo, con todo el cariño, que si aún no forman parte de nuestra creciente familia, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Les prometo que cada segundo que dediquen a este canal valdrá la pena. Imaginen la escena, una casa que palpita con vida. Las risas se entrelazan con los abrazos, creando esa atmósfera cálida y acogedora que solo la familia y los amigos más cercanos saben conjurar. Demet se encontraba allí, envuelta en el amor incondicional de las personas que más valora, absorbiendo esa energía especial que solo florece en momentos de profunda conexión. Pero en el interior de Demet, algo más se estaba gestando. Algo que había estado latente durante mucho tiempo, aguardando pacientemente el instante propicio para liberarse. Y ese instante, de forma casi mágica, se presentó. Durante la fiesta, entre brindis entusiastas y anécdotas compartidas, Demet percibió que esa unión, ese amor puro y sin condiciones que la rodeaba, era el escenario perfecto para permitirse ser vulnerable, para soltar las cargas que la habían acompañado, a veces de manera invisible, durante tanto tiempo. No fue una decisión precipitada, créanme. Fue la culminación de un proceso interno, una acumulación de valor y, sobre todo, una profunda necesidad de alcanzar la paz interior. Y es que a menudo nuestros secretos no nacen de la maldad o de la intención de dañar, sino simplemente de situaciones que por diversas razones no hemos sabido o podido comunicar. Situaciones que nos han limitado, que nos han hecho sentir que somos menos de lo que verdaderamente somos, que nos han impedido mostrarnos en toda nuestra complejidad. Así que en un momento de serenidad, cuando la energía de la fiesta comenzaba a atenuarse y la mayoría de los invitados ya se habían despedido o se encontraban inmersos en conversaciones más tranquilas, Demet, con esa dulzura que la caracteriza y que desarma cualquier barrera, se acercó a su círculo más íntimo. Comenzó su relato con una frase que, estoy segura, capturó la atención de todos, creando un silencio expectante cargado de significado. Hay algo que necesito contarles, algo que he guardado por mucho tiempo. Imaginen la quietud que debió apoderarse de la sala, las miradas fijas, esa mezcla de sorpresa, curiosidad y quizás una pizca de preocupación que debió flotar en el aire. Y en ese preciso instante comenzó la revelación. Uno de los primeros secretos que Demet decidió compartir se relacionaba con su trayectoria profesional. Había estado inmersa en un proyecto que en su momento, ella percibió como un rotundo fracaso. La vergüenza de no haber cumplido las expectativas, tanto las suyas propias como las que sentía que otros tenían depositadas en ella, la había consumido. Había decidido mantenerlo oculto porque en el fondo el temor al juicio, el miedo a ser vista como alguien incapaz, como alguien que no estaba a la altura, era paralizante. Sin embargo, en retrospectiva y al compartirlo ahora, se dio cuenta de que ese supuesto fracaso le había legado lecciones invaluables. Le había abierto caminos que, de otra manera, jamás habría explorado. Con una sinceridad conmovedora, relató a su familia y amigos cómo esa experiencia, aunque dolorosa en su momento, se había convertido en el catalizador de su crecimiento actual, en el motor que la había moldeado en la persona fuerte y decidida que es hoy. Habló con detalle de cómo se había sobrepuesto a la decepción, de cómo había aprendido a analizar los errores no como un reflejo de su valía, sino como oportunidades de aprendizaje. Describió cómo ese proceso le había permitido desarrollar una resiliencia inquebrantable y un enfoque renovado en sus metas. Fue un momento de profunda liberación, de desprenderse de ese peso que la oprimía y de constatar, con una claridad abrumadora, que sus seres queridos la amaban no por sus éxitos o por la ausencia de tropiezos, sino por quien era ella en su totalidad,
con sus virtudes y también con sus aparentes fracasos. Pero la apertura de Demet no se detuvo ahí. Su valentía la impulsó a sincerarse sobre una relación pasada que la había marcado de manera indeleble. No se trataba de una crítica hacia la otra persona, sino de una honesta explicación del impacto que esa relación tuvo en su vida, las inseguridades profundas que sembró en su interior y el tiempo y esfuerzo que le había costado, no solo sanar, sino también reconstruir su propia identidad. Confesó que durante un largo periodo, había intentado mantener la fachada de que todo estaba bien, de que había superado completamente la situación. La verdad, sin embargo, era que las cicatrices, aunque invisibles para la mayoría, estaban ahí. Compartir esta faceta tan vulnerable de su corazón fue un acto de coraje supremo. Explicó cómo había trabajado incansablemente en su autoestima, cómo había aprendido a establecer límites saludables y firmes, y cómo, a través de todo ese arduo proceso de sanación, se había redescubierto a sí misma de una manera profunda y transformadora. Fue un testimonio vívido de superación, una demostración palpable de cómo las experiencias dolorosas, cuando son abordadas con valentía y acompañadas del apoyo adecuado, pueden convertirse en las fuentes más potentes de fortaleza interior. La reacción de su familia y amigos fue un torrente de empatía, comprensión y apoyo incondicional, un bálsamo para su alma que sin duda, le proporcionó el impulso final para seguir adelante en su camino de autenticidad. Y hablando de relaciones, otra revelación sorprendió a algunos de sus amigos más cercanos. Resulta que Demet, en un momento crucial de su vida, había tomado una decisión importante que por una compleja amalgama de razones, no había compartido con todos. Quizás el miedo a la desaprobación, o la sensación de que era un asunto demasiado personal e íntimo para discutirlo en ese momento, la habían llevado a reservárselo. Pero al percibir el amor profundo y la aceptación genuina que la rodeaban en ese instante, se sintió infundida de una confianza renovada, lo que la animó a abrirse completamente. Y al hacerlo, no solo liberó un peso emocional que la había acompañado silenciosamente, sino que también fortaleció de manera significativa sus lazos con esas personas. Al comprender su perspectiva, sus amigos la apoyaron plenamente, demostrando que la verdadera amistad se basa en la aceptación y el respaldo. Este tipo de secretos, a menudo, son los que más sutilmente nos alejan de quienes queremos, simplemente por la barrera de la falta de comunicación. Y al derribar esa barrera, se abre un espacio para una conexión mucho más auténtica, profunda y resiliente. Lo verdaderamente fascinante y edificante de la historia de Demet es cómo, en lugar de generar rechazo, incomodidad o crítica, sus confesiones fueron recibidas con una ola arrolladora de comprensión, aceptación y amor incondicional. Sus seres queridos no la juzgaron, por el contrario, la escucharon con atención, la entendieron en su complejidad y reafirmaron su cariño, no a pesar de sus revelaciones, sino precisamente por ellas. Fue un recordatorio poderoso, una lección de vida para todos nosotros, de que a menudo, los miedos que nos paralizan e impiden ser honestos son, en realidad, mucho más grandes y temibles en nuestra imaginación que en la realidad. La vulnerabilidad, lejos de ser un signo de debilidad, puede ser la puerta de entrada a una conexión humana más genuina, más profunda y, en última instancia, más significativa. Demet se dio cuenta de que al compartir sus luchas, sus tropiezos y sus momentos de duda, no se volvió menos digna de amor o respeto, al contrario, se volvió más humana, más cercana, más real. Además de estos puntos más íntimos y reveladores, Demet también compartió algunas anécdotas divertidas y detalles entrañables sobre sus planes a futuro que, hasta ese momento, había mantenido en secreto. Pequeñas sorpresas, proyectos personales que había estado cultivando en la intimidad de su mente y que ahora se sentía lista y empoderada para compartir, y quizás, para recibir el apoyo y el entusiasmo de sus allegados. Esto demostró de manera palpable que la noche no giraba exclusivamente en torno a cargas pesadas y dolores del pasado. También era sobre la pura alegría de compartir sueños, esperanzas y proyectos que iluminan el camino hacia adelante. Y es que cuando nos sentimos seguros, cuando sabemos que contamos con una red de apoyo sólida y amorosa, es infinitamente más fácil ilusionarse, dar rienda suelta a nuestros anhelos y lanzarnos con determinación a la aventura de perseguir nuestros objetivos más ambiciosos. La fiesta, que comenzó como una celebración social, se transformó en un espacio de catarsis colectiva, de sanación individual y de reafirmación de los lazos que unen a las personas. Demet emergió de esa noche con una sensación de ligereza inmensa, de libertad recién descubierta y sobre todo con una conexión mucho más profunda y fortalecida con las personas que la quieren.
Y esa, mis amigos, es la verdadera magia de la honestidad, la magia de abrirse por completo a quienes nos aman. Nos permite ser nosotros mismos en toda nuestra imperfección y gloria, sin máscaras, sin pretensiones. Y eso, créanme, es un tesoro invaluable, un regalo que no tiene precio. En resumen, la historia de Demet es un recordatorio inspirador y profundamente conmovedor de que todos llevamos historias dentro de nosotros, algunas luminosas y alegres, otras teñidas de sombras y dificultades, y que compartirlas con las personas adecuadas, en el momento adecuado, puede ser un acto increíblemente liberador y profundamente sanador. Sus secretos, al ser revelados en un ambiente de amor, confianza y aceptación incondicional, no solo le permitieron a ella sanar viejas heridas y reencontrarse con su autenticidad, sino que también fortalecieron sus relaciones de una manera que quizás nunca imaginó posible. Le abrieron un camino hacia una mayor autenticidad, una paz interior más duradera y una comprensión más profunda de sí misma y del amor que la rodea. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de esta increíble y reveladora historia. Espero de corazón que les haya gustado y conmovido tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema tan humano. ¿Alguna vez han pasado por una situación similar, ya sea revelando o recibiendo una confesión importante? ¿Qué les ha parecido la valentía de Demet al descorrer el velo de sus secretos? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear este espacio de diálogo y reflexión. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o inspirador, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en recibir nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de nuevas historias y reflexiones. Un abrazo enorme y hasta la próxima.